Morihei Ueshiba es heredero de una tradición, en gran parte silenciosa, pero él ha sido capaz, y la circunstancia ha sido capaz de cuajar por su personalidad esta tradición de una forma tan actual. Ese bautizo de bomba atómica y derrota en la Segunda Guerra Mundial ha asumido en su corazón muy profundamente. Entonces, eso también refleja en alguna manera en Aikido esa reflexión, ¿no? Reflexión de que no es simplemente era un luchador, sino era un filósofo de la vida, ¿no? Y eso yo creo que todo el mundo que acercan a Aikido y se interesan, yo creo que entiende ese aspecto humano y reflexivo, ¿no? Reflexivo en el sentido de que dentro de en esa concepción está, digamos, esta conciencia acerca de ese aspecto trágico de la existencia, ¿no? Eso está en alguna manera filtrada, ¿no? Entonces, no es simplemente luchar y ganar, ¿no? Eso ya todo el mundo entiende, ¿no? Meterse ahí al centro, su núcleo, desde ahí impulsa su acción, su línea de aquí, no imponer tu acción, tu línea de aquí. Hay estilo diferencia, ¿no? Pero de forma activa. Aikido, como todo el mundo que ha practicado sabe, no es una actividad simplemente, ¿no? Armonía, etcétera, hablamos, pero armonía tiene que ir construyendo a base de esa relación que es fundamentalmente bélica, que es un confrontamiento, ¿no? Eso estrictamente respetando no es armonía prefabricada, sino armonía que tiene que ir construyendo partiendo de esta confrontación, ¿no? Pero esto es ki, koki. Entonces, tu jara está respirando, amplio, ese ejercicio. Entonces, ¿no? No está enganchando la mano, sino está trazando enérgicamente desde su centro su ki. Esta acción de coger que es una oferta de su ki. Su ki avanza. Entonces tú, desde dentro está comiendo. ¿Sabes? Eso tiene que expandir, no contraer. El cuerpo no funciona más que contraer en este caso. Porque tú retiras, el otro agarra esa relación, es esa relación. Pero eso
Si atiende eso, ya se convierte una partícula más de esa relación que establecen todo mecánicamente, ¿no? Entonces tú para respirar. Por eso, tenchinague, kokyunague, todo ese ejercicio de respiración, ¿no? Respiración no pulmonar, sino dejar, ¿no? Último. Mi interés principal era recuperar mi salud, que tuve, digamos, bastante deteriorada por la enfermedad un poco prolongada, ¿no? Entonces, mi tío materno recomendó y inicié y poco a poco fui entusiasmándome, ¿no? Y afortunadamente yo creo que el contacto con Aikido ha sido una serie de fortunas, porque Maestro Ueshiba era una personalidad excepcional y encima tuvo simpatía en mí, ¿no? Entusiasmándome. Y en aquella época muchos maestros posteriormente importantes en la difusión de Aikido, como maestro Tamura, maestro Yamada, maestro Asai, ¿no? Katsuaki Asai, también muy antiguo discípulo de Morihei Ueshiba, porque él comenzó siendo muy joven, niño casi, ¿no? Maestro Noro, maestro Chiba, maestro Kanai, maestro Sugano, todos eran jóvenes y podíamos tratar con una familiaridad, ¿no? Amistad. Sobre todo he tenido una amistad estrecha con maestro Chiba, maestro Sugano, ¿no? Especialmente. Maestro Kanai también tuve una relación estrecha. Y he podido entrenar como compañeros, ¿no? Rodando, ¿no? Y en este aspecto, esa convivencia ha sido una vivencia para la formación de Aikido importante, ¿no? Toda esta gente son cada personalidad muy diferentes, pero son inteligentes, ¿no? Cada personalidad muy inteligente
y creo que formaba una comunidad interesante que disiparía si no hubiese existido una figura, digamos, grande como Morihei Ueshiba, ¿no? Maestro fundador Morihei Ueshiba desplazaba de Yoyama a Tokio, que son 2 horas y media de viaje, ¿no? Cada mes para convivir con él. Entonces era momento de contacto, salvo tus visitas hasta Yoyama, Ibaraki, ¿no? Prefectura Ibaraki, que es no muy lejos de Tokio, pero al fin de cuentas hay que hacer un viaje, ¿no? Él vivía ahí, pero mitad de mes vivía en Tokio con su hijo. Y eso era ocasión de tomar contacto con él muchos practicantes de Aikido, ¿no? Que practicaban en Home Dojo. Y lógicamente eso cotidianamente llevaba la clase su hijo Kishomaru Ueshiba. Por lo tanto, yo he conocido al fundador, pero más bien a través de su hijo, ¿no? Esto es carta que recibí de Morihei Ueshiba, ¿no? Que publiqué en libro, pero es esta. Yo he tenido buena relación con el fundador, pero su hijo, maestro Kishomaru Ueshiba, era contacto cotidiano, ¿no? Y cuando se enteró que iba a venir a España, me sacó una noche a Shinjuku y estuvimos cenando juntos y me dijo, trata de no olvidar de Aikido, ¿no? Yo vine aquí en el verano de 67, pero actividad de Aikido empecé a realizar a partir de la primavera del año siguiente, 68, y de ahí bastante con continuidad. Lo que recuerdo es, hemos iniciado con practicantes de judo, Federación Española de Judo se interesó, entonces incluyó como asignatura en su programa de cursillo, que duró cada otoño 2 semanas.
y venían de toda la parte, inclusive de Canarias, ¿no? Y eso me facilitó expandir Aikido a distintas provincias como San Sebastián, Granada, Palma de Mallorca, Valencia, etc., ¿no? Y por otra parte empecé a formar los grupos de aikidokas propiamente dichos, es decir, no son ya judokas que asisten a su asignatura obligada, sino se interesan. Entre ellos había también judoka, ¿no? Pero ya la gente que interesan en Aikido. Y pocos años después entramos en el campus universitario, primero en la aeronáutica. Ahí estuve durante varios años enseñando y el Consejo de Deportes se llamaba la Delegación Nacional de Deportes en aquella época, y después INEF construido, ¿no? Antes de INEF, su antecesor era Academia de Mando, se llamaba Academia de José Antonio, que estaba en la calle General Mora. Y ahí empecé a enseñar a los estudiantes de esta academia junto con dirigentes de judo. Lo que recuerdo, primer crucero internacional hemos tenido en Barcelona, 69, y siguiente año 70 también, y luego pasó a San Sebastián. Y eso duró bastantes años.
Ametsuchi construimos con ayuda de muchos amigos, ¿no? Practicantes. Esto 87, otoño de 87, y algunas fotos quedan, ¿no? Algunas fotos del trabajo que estábamos haciendo, sacaron una serie de fotos. A la inauguración vino Luis Wagner, que era presidente de la federación entonces, ¿no? Y de la embajada recibí, era cónsul entonces, recibí un obsequio de botella de vino, de sake, etc. Pero de todos modos, modesta apertura hicimos. Y el año siguiente vino Dojo, maestro Kishomaru Ueshiba, con la caligrafía que está colgada aquí, ¿no? Y hizo una, digamos, formal apertura, por decirlo así, ¿no? Y trajo esta caligrafía diciendo que para el ombligo de este órgano. Y el año siguiente, no, unos años después, entonces Wakasense Moriteru Ueshiba vino, hizo una clase. Eso también está en el libro, está, ¿no? En Plenitud de Vacío. Y años después, varios años después, maestro Chiba, Kazuo Chiba, nos visitó de repente, sin avisarnos, trayendo esta caligrafía, ¿no? Muy preciosa, de Ryokan. Yo creo que he sido interiormente, he proyectado como ya alejado de la fuente, ¿no? Cómo reconstruir, cómo proyectar Aikido, ¿no? Que sea aceptable al margen de localismo, al margen de condiciones locales de nuestro pueblo, ¿no? Pero al mismo tiempo sin desarraigar, es decir, sin transformar en algo que no es original, ¿no? Yo creo que para eso mi respeto hacia términos como ki, kokyu, hara, que constituyen unos conceptos fundamentales de Aikido que he usado por el fundador, ¿no? En esa acción es acción solitaria, imaginando ese flujo de ki de otro, conociendo. Eso es adjetivo en el sentido de expansivo. Adjetivo, ese estoy usando hara, ¿no? Hara, eso también tenemos que enfocar así. Activa, hara, siempre. Aunque antes decía esto desenvaina, ¿no? Protagonismo abandona protagonismo de piloto conductor.
esta. Antes sí. Esa, hasta el final, esto dirigía. Pero segundo, aquí abandona. Pero hara, sí, hara está encontrada desde hara de senpai. Maestro ha podido expresar muchas cosas con su convicción, basando en su ideología, en su incluso religión directamente, ¿no? En su lenguaje. Pero yo en Occidente no tengo derecho ni propósito de expresar en esta manera, sino más, como diría, racionalmente que digerir, ¿no? Entonces, repito siempre en la clase, plena integración, ¿no? De esa voluntad de otro y centrar ahí máximo y desarrollar acción como basándose en esa integración, unificación. Y eso estructurable, rigurosamente estructurable, ¿no? Aparentemente utópica, pero no es algo abstracto, sino minuciosamente, delicadamente elaborable. Ese sentido es intuir tu eje y elaborar según ese. Una teoría del movimiento para el Aikido. Y yo creo que esa es la aportación más importante de mi padre. Cómo dotar de una estructura lógica, una visión genial de un señor que es el O-sensei y que es capaz de aunar, extraer de la tradición japonesa un montón de sabiduría, pero yendo más allá de lo que es un arte marcial. O sea, realmente estamos revalorizando el legado del maestro O-sensei y estamos apreciándolo, dotando de una teoría del movimiento al Aikido. Y en ese sentido veo que mi padre ha conseguido pues analizar cuál es la base teórica que subyace y le da un sentido y un criterio para saber distinguir qué forma de actuación es correcta y cuál no, que creo que es importante para cualquier actividad. Intentar dominar dinámicamente el sistema de elementos dinámicos que le rodean a uno, y uno empieza por sí mismo. Es primero un viaje en solitario.
cómo aprender a mover tu cuerpo de una forma unificada. Y de ahí, cómo unificarte con el resto, ¿no? Y esto no son sencillamente palabras huecas que se puedan decir y se quede ahí, sino son realmente unas pautas que se pueden analizar rigurosamente y llevar a cabo en una práctica concreta. Y esto es lo que me ha enseñado mi padre, básicamente. Integración. Aikido, método, traduciremos así, el método de integrar ki. Para la práctica, esa traducción más asequible que camino de armonizar ki. Será más filosófica, pero se hace más extensa, privada, ¿no? Entonces, método de armonizar ki. Entonces, igual que anterior, esto sabe cómo esto, pero en este caso abrimos, pero esto hay que tener cuidado que ¡pam! Puede disparar. Pero estás avanzando. Esperado imposible. Como a diferencia de anterior, ahora está avanzando, esto está libre. Y encima tú abres. Hay entendimiento. Lo mismo. Hay un poco más realismo. ¡Pam! Entonces este lado tiene que ser de este lado. Concretamente, detalladamente elaborado, paso a paso. Un minuto más. Aparente caos, si no contiene una estructura esencial en sí, no podría estructurar, ¿no? Ese es el punto de partida. Entonces, tanto el Greco como mentalidad de Ueshiba, ¿no? su forma de actuar, pensar, fundamentalmente aparente caos, es decir, esa cómo puede entender una lucha que es una colisión
eso como armonía, ¿no? Armonía. Armonía no entendida como falsificación de la realidad, sino es falsificación de realidad, ese aparente, digamos, caos, es decir, mentira, colisión, lucha es colisión, ¿no? Dos hombres se enfrentan. Y eso, lograr como armonía, eso en sí, esa mentalidad de Yeshiva, esencialmente, si no tiene esa armonía, esa estructuración lograda, es, digamos, es una falsificación, otra falsificación, es traer un armazón ajeno y construir una estructura, ¿no? No es así, sino en su esencia existe, en su base existe realmente esa estructura que se manifiesta inteligible, ¿no? Entendible y armonía. Finalmente, una armonía, ¿no? Eso, ambos casos son dos cosas totalmente diferentes, pero tiene esa naturaleza básica paralela, ¿no? Eso ha sido mi salvación, porque si no va apartando, ¿no? Como patinaje, ¿no? Otro, ¿no? Entonces te parte, ¿no? Y eso no ocurrió porque aparente caos encierra una esencial armonía, ¿no? Esa unidad, ¿no? Yo me siento feliz de haber elegido haber elegido esta disciplina, ¿no?